Comenzamos entonces la clase del día de hoy, que ya es la clase 9, que habla de como les decía, la revisión del ensayo, ver toda la retroalimentación. Ustedes aquí pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero primero, antes de comenzar, ¿cómo les fue en general? No necesito que me den el porcentaje, la nota, pero ¿cómo les fue? ¿Qué significó dar esta experiencia, dar un ensayo? ¿Cómo les fue la semana pasada? A mí me fue más o menos nomás, profe, pero Ya. mejor de lo que esperaba. Ah, ya, pero eso está bien, pues. Ya, Sí, porque ya. yo me tenía más baja expectativa. Ah, mire qué bueno. Ya, ya. Si acá uno tiene o sea, aquí lo importante y el día de los exámenes en octubre es aprobar, es alcanzar el 4, ¿ya? Si les va mejor, fantástico. Pero Claro. la idea es que logren aprobar, sí, sí. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué les pareció el ensayo? ¿Pudieron darlo? ¿Qué más? Igual respondí varias. Ya. Igual pensé igual que la compañera que iba a responder menos y que me iba a equivocar, pero no, bien. Ya, qué bueno. ¿Mm? Siempre es bueno someterse a esto porque de alguna manera no van a ser las mismas preguntas, pero sí es bueno como enfrentarse a algún instrumento, ¿cierto? Parecido. Úrsula también veo por ahí que también le fue, bueno, bien, es una buena experiencia. Ya pues, de ese ensayo vamos a ver ahora la retroalimentación. Si alguien no lo rindió, bueno, sirve igual, porque lo vamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. La primera era un texto. Ustedes saben que mayoritariamente les aparecen a ustedes textos con, con preguntas, etcétera, en donde hay que identificar ya distintos elementos. Entonces, acá aparece el texto y con 6 preguntas. El texto es del autor Óscar Castro, autor chileno, ya que era un cuento de Don Floro. Este es un fragmento del cuento, no es el cuento completo. Fíjense, para recordarles, para ir viendo por qué era tal respuesta. Floridor Muñoz dejó de pasar la jornada vacía entre reflexiones, mate y sueños. Mira el patio encarchado y piensa en su campo. Son 30 kilómetros al sur, inclinándose hacia la costa, casi un día de viaje en carretera. Puedo partir el lunes. Piensa, inspecciona la habitación con los ojos. Tiene poco equipaje, un segundito que alguien viene. Tiene poco equipaje que llevar. Lo suyo nada más que lo suyo, la cama, el brasero, la tetera y el mate, el viejo baúl de Raulí, por ser recuerdos de la difunta y nada más. Las otras cosas son de su hijo. Venderá las gallinas, 2 días antes el vecino le anduvo buscando negocio y a trabajar. Todavía se siente capaz de romper la tierra y hacerla parir en abundancia. Después, bueno, después la tierra tendrá que recogerlo a él bien perfumado de sus frescos olores, ¿ya? Fíjense, cuando dice eh, la tierra tendrá que recogerlo a él bien perfumado de sus frescos aromas, ¿qué le va a pasar a Floridor al final? ¿Qué significa eso? ¿Que se va a morir? Que se va a morir, ¿ya? Muy bien. Bueno, ese era el fragmento del cuento, ¿cierto? Una adaptación. Entonces, las primeras preguntas que tenían era... ¿cuál era el tema del texto? ¿El viaje, la esperanza, el campo o la nostalgia? Porque él se fue de un lugar a otro, ¿cierto? ¿Cuál fue el tema del texto? Profe, yo la que puse parece que me equivoqué. Parece que yo puse el viaje. Claro, Porque no tengo comprensión lectora. Mire, profe, sabe que aún escuchándola a usted, no me cuesta entender. ya, ya. Porque fíjense, acá habla este personaje, porque él tiene que irse a otro lugar, a casi 30 kilómetros más al sur, ¿ya? Yo puse Y, viaje, por lo asocié que él tenía que viajar. ¿ya? Creo que sí, y parece que era la nostalgia, algo así, Sí, sí, algo me acuerdo. ya. ¿Quién más? A ver,
¿Quién más se acuerda que respondió, etcétera? ¿Qué más? Nadie más. Nadie más se acuerda de su... La nostalgia. Bien, María. Eso es. Es como la nostalgia de dejar su campo. ¿Mm? ¿Ya? Esa era la respuesta correcta. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Ya? O sea, ¿sobre qué trata? La historia de un hombre viejo, la historia de un hombre adulto, las reflexiones de alguien abandonado, las reflexiones de alguien que volverá a empezar. Yo parece que puse esa, profe. Esa. Eso es la reflexión de alguien que volverá a empezar. ¿Ah? Porque él se va del lugar hacia otro lado, ¿ya? Pero él como comienza todo de nuevo, ¿ya? Bien, ¿cuándo puede partir don Floro? ¿El día lunes, el domingo, un día después para llegar bien, un día antes para llegar a tiempo? Él dice en el segundo párrafo, ¿qué dice ahí? El lunes. El lunes, dice, puedo partir el lunes. Esa pregunta es literal, esa está en el texto, ¿ya? Ahí no hay que inferir nada, no hay que deducir nada. Recuerden que cuando tengan un texto de comprensión lectora, si tienen dudas, vuelvan al texto las veces que sea necesario, ¿ya? Pero esta pregunta está ahí, literal. Son de las preguntas de nivel implícito, ¿ya? Sigamos. Tenemos ahí el mismo texto, pero con las otras preguntas. Dice, aquí aparecen las palabras, ¿cierto? Todo lo que es gramática, uso de vocablos. Dice en la oración, casi un día de viaje en carreta. Las palabras destacadas corresponden a qué. En este caso, de y en, les cuento que son preposiciones, que son aquellas, las preposiciones son aquellas estructuras que no cambian, se mantienen igual. Ya las vamos a ver, ¿ya? Pero de y en eran preposiciones, parte invariable de la oración. Después, ¿cuál es la idea central del primer párrafo? El primer párrafo es, Floridor Muñoz dejó pasar la jornada vacía entre reflexiones, mate y sueños. Mira el patio encharcado, de charco, ¿cierto? Encharcado, y piensa en su campo. Son 30 kilómetros al sur, inclinándose hacia la costa, casi un día de viaje en carreta. Entonces, ¿cuál es la idea central? Las reflexiones de don Floro por su campo, el cansancio de don Floro por el viaje que le espera, el recuerdo de don Floro de jornadas anteriores, las preocupaciones de don Floro por su carreta. Fíjense, dejó pasar la jornada vacía entre reflexiones, mate y sueño. Mira el patio que va a dejar, mira el patio encharcado y piensa en su campo. Son 30 kilómetros al sur, inclinándose a la costa, casi un día de viaje en carreta. ¿Cuál será la idea central de ese primer párrafo? La de. Las preocupaciones de don Floro por su carreta. Lo único que menciona es que va a ser casi un día de viaje en carreta, no es esa. La A, perdón. La A, sí, pues las reflexiones de don Floro por su campo. Dice, mira el patio encharcado y piensa en su campo. ¿Ya? Porque dice que además pasó toda la jornada entre reflexiones, mate y sueños. Muy bien, la A. La número 6, en la siguiente, oración dice, después la tierra tendrá que recogerlo a él. La palabra subrayada después es un adverbio, ya vamos a ver por qué, ¿ya? Y ya vimos que eso significa que cuando él se muera, ¿ya? La misma tierra lo va a recoger. Y la 7, ¿cuál es la relación entre el primer y el segundo párrafo? Fíjense, estas son las preguntas más complicadas, digamos, porque significa que ustedes tienen que entender muy bien cada uno de los párrafos y saber después enlazarlos. Entonces, ¿cuál es la relación entre el primer y el segundo párrafo? Veamos, en el primer párrafo se dice cómo pasó el día don Floro y en el segundo sus planes a futuro. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad?
¿Sí o no? Sí, No Sí, sé, pues. profe. porque No, dice sí, el lunes. dígame, dígame, dígame. ¿Por qué? ¿Alguien iba a responder? Sí, la compañera dijo algo del lunes. Sí. A ver, ¿por qué? Por- ¿Sí? Es que tengo mala señal. Sí, Karen. Ahí escucho de laza. Sí, pero yo la escucho bien. Ya, no importa, pero fíjense, la uno podría ser, ¿ya? Porque dice que en el primer párrafo se dice cómo pasó el día don Floro, y eso es así, dice Floridor Muñoz dejó pasar la jornada así entre mate y sueño, mira el patio encharcado y piensa que son tantos kilómetros y casi un día de viaje, ¿ya? Y en el segundo párrafo dice sus planes a futuro, incluso parte diciendo puedo partir el lunes y ve lo que se tiene que llevar, nada más que lo suyo, etcétera, ¿ya? Y finalmente ya cuando se vaya hay algo hará en el otro lugar. Podría ser la 1. La B, se cuenta la vida de don Floro en el primero, no se cuenta mucho la vida de don Floro en el primer párrafo. Y en el segundo su viaje, es que no está el viaje todavía, pues él piensa que puede partir el lunes, así que la B no es. La C se señala quién es don Floro en el primero y en el segundo cómo es don Floro. Eso no es así, ¿ya? Habla fundamentalmente del viaje y en el primero cómo fue su último día, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es la C, nos queda la A. Y veamos la D. Se presenta don Floro en el primero, está diciendo lo que hizo el último día, ¿ya? Y en el segundo se describe su casa. No, dice ahí, inspecciona la habitación con los ojos. Ya ahí podría ser, se describe su casa. Entonces acá la respuesta correcta era la A. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque Sí, era la... profe. Ya. Y Es que es más ahora, fácil cuando usted lo va explicando. Así hubiésemos tenido la prueba ahora, nos va re bien. claro, bueno, pero ya la van a tener de verdad en octubre, así que la idea es, ¿cierto?, ir como revisando. Esa es la idea de la retroalimentación. Bueno, y como aparecieron estas palabritas, ¿cierto?, que ustedes tenían que ver, cosas que nosotros no habíamos revisado, de que era, no sé, una preposición, un adverbio, es lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo les comento que la oración, o sea, dentro de la gramática, nuestra lengua, está formada por partes variables y por partes invariables de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Las partes variables de la oración son aquellas que varían, que cambian. Por ejemplo, un sustantivo siempre va a cambiar, porque yo puedo decir el sustantivo niña, pero puedo decir niñita, puedo decir niñas. ¿Se dan cuenta? Cambia. No es lo mismo niña, niñita, niñas. Le agrego un plural, le agrego un diminutivo, ¿ya? Tengo la palabra, no sé, lápiz, lapicera, lapicito, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ese es un sustantivo, por eso es variable, porque cambia, ¿ya? Depende del contexto cómo va a cambiar. Los artículos también son variables porque varían, porque cambian. Porque yo puedo decir el niño, puedo decir un niño, el, un, los niños, cambian los artículos, por eso es parte invariable. Los adjetivos, yo puedo decir bonito, puedo decir bonita, puedo decir bonitos, puedo decir bonito, bonitas. También cambian los adjetivos, ¿ya? Los pronombres, yo puedo decir él, ella, ellas, ellos, etc. Y los verbos, bueno, ustedes se acordarán, ¿cierto? Que el verbo es la parte más variable de la oración, ¿ya? Es la que más cambia. Por ejemplo, yo digo, sobre todo los verbos irregulares, pero no los vamos a conjugar ahora, tranquilas. Pero, por ejemplo, los verbos yo puedo decir del verbo amar. Yo puedo decir amando, amado, amo, amas, amamos. ¿Se dan cuenta? Cambia cada rato. Por eso son variables, porque son aquellas estructuras, aquellas que cambian siempre.
Depende de la oración, depende del contexto. Y ahí tenemos las 5 partes variables de la oración. Pero existen otras 4 partes de la oración que son invariables, se mantienen siempre igual. No se les agrega un diminutivo, no se le agrega una S, ¿ya? Por ejemplo, los adverbios. Por ejemplo, el adverbio siempre va a ser igual, siempre, no le agrego una S, ¿ya? El adverbio cerca, lejos, aquí, allá, siempre son iguales los adverbios. Muy, mucho, poco, ¿ya? Siempre son iguales, ¿ya? La preposición también. Las preposiciones, ¿cierto? Son a, ante, bajo, con, contra. Ustedes se acordarán, ¿ya? De las preposiciones. También, pues son esas estructuras fijas, invariables. Yo a la preposición de no le puedo agregar una S, ¿ya? Se mantiene siempre igual, siempre invariable. Las conjunciones igual cosa, ¿ya? El ni, el que, ¿ya? Son conjunciones, el y, cuando yo digo Pablo y María, ese y siempre se va a mantener igual, no le puedo agregar una S, no le puedo agregar ninguna letra, ¿ya? Siempre es igual. Y las interjecciones, que son estas expresiones que están en signo de exclamación, por ejemplo, uy, ay, ah, va, buf, etcétera, siempre son iguales, ¿ya? No cambian, a diferencia de las partes variables que ya las vimos, que siempre van a ir cambiando, ¿sí? Entonces aquí nosotros en la próxima diapositiva vamos a ver las partes invariables, vamos a seguir avanzando, pero hoy día de esto vamos a hablar, ¿ya? Luego de revisar el ensayo, vamos a ver las partes de la oración. Adelantamos en eso, ¿ya? Entonces, tenemos ahí las partes invariables de la oración, o sea que no varían, que se mantienen igual, que son tal vez las más complicaditas, ¿ya? Entonces dice ahí la definición, que son aquellas palabras que nunca cambian, ¿ya? No importa si hay un elemento o varios, si es femenino, si es masculino, son inalterables, inamovibles, se mantienen siempre igual. Y ahí aparecen las partes invariables, preposiciones, conjunción, interjección y adverbio, ¿ya? Y tenemos un ejemplo de cada uno. Yo recién se los verbalizaba, pero ahora, fíjense, preposición, dice Noah ama a su bebé. Esa a, ante, bajo, con, contra, de, desde, para, por, según, sin, sobre, tras, que son las preposiciones, se mantienen siempre igual, ¿ya? A la yo no le puedo agregar una S, no le puedo agregar, ¿cierto?, un femenino, un masculino, no, siempre es igual. El adverbio, el gato está delante, está ahí y punto, ¿ya? Yo no le puedo poner delantito, no le puedo decir delantes, siempre es el adverbio igual, delante en este caso. La interjección, fíjense, oh, un libro más bonito. O, esa O es una interjección, está entre signos de exclamación y siempre es igual, ¿ya? Yo no la puedo transformar ni en femenino, ni en masculino, ¿ya? Y por último, la otra parte invariable de la oración, una conjunción. Recién le hablaba de la I. Dice ahí, Ana y Noah viven en España, ¿ya? Ahí está el I, se mantiene como conjunción siempre, siempre igual, ¿ya? Por eso se llama parte invariable. Yo sé que recién lo estamos viendo, pero ¿se entiende el concepto de partes de la oración variables o invariables? Sí, profe, algo. Sí, Yo creo algo. que si ahora nos pone una oración, Sí, ¿qué es ahí lo va que a estar vamos a hacer más complicado. ratito? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué Ya, es lo que profe. vamos a hacer más ratito? ¿Ya? Bien, sigamos entonces. A ver, Paulina, ¿cuáles son las partes variables, o sea, aquellas que cambian siempre? De la oración tiene ahí el torpedo en su escritorio. ¿Cuáles son las partes variables de la oración? Los sustantivos, los artículos, todo lo que sale aquí en las variables. Pero Esas no, sí cambian, pues. ya. Y los Sustantivo, invariables no cambian. las invariables no cambian nunca, ¿ya? Sería el Eso sustantivo, es lo que entendí. claro, muy bien, es que eso es.
¿m? Los adjetivos, los pronombres, los verbos. Muy bien, como partes variables. Siempre cambian. Y las otras permanecen siempre igual. ¿Ya? Sí. Perfecto. Sigamos con la prueba. ¿Ya? Porque a medida que les aparecía cosas que no habíamos visto, la idea es que fuéramos En revisando. matemática nos pasó igual lo mismo, ¿Qué cosa? que hubieron preguntas que el profe todavía no nos pasaba esa materia. Sí, pues sí, eso es normal, siempre pasa. Cuando es como durante el año, siempre hay contenidos que no se han pasado, pues imposible. ¿Mm? Sí, yo le pregunté, me dijo lo mismo que le íbamos a pasar. Sí, sí. Bien, tenemos ahí un texto, ¿cierto?, que habla de la jornada laboral de 48 horas semanales ya de historia. Y dice, el 2005 comenzó con un importante y polémico cambio, la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas. Este es del 2005, porque saben que este año ya bajamos ¿a cuántas horas? ¿A cuántas horas son? A las 40, 44. claro, 44. A las 40 horas semanales, ¿ya? Bien, entonces dice, la reducción de la jornada laboral fue de 48 a 45 horas semanales. Esto, como les digo, esto era del 2005. La medida busca mejorar las condiciones de los trabajadores. La Dirección del Trabajo anunció una fuerte fiscalización para prevenir cualquier tipo de abuso. Además, alentó a los trabajadores a ponerse de acuerdo con sus empleadores para definir la mejor vía de adaptación, la que puede ir desde disminuir las horas de trabajo o acumularlas hasta tener libre un día más. Aquellas empresas en que se haya pactado jornadas superiores a 45 horas semanales, ya sea en contratos individuales, en instrumentos colectivos de trabajo o en los reglamentos internos, deberán ajustar su jornada semanal de trabajo a la nueva normativa, es decir, a las 45 horas, ¿sí? Entonces, veamos las preguntas que también me parece que eran 6 de acá. Dice, en base a este texto, lea atentamente el texto, bueno, y conteste las preguntas. ¿Cuál es la idea central de este texto? La fiscalización de la jornada laboral, el reglamento de jornada laboral, el aumento de la jornada laboral o la reducción de la jornada laboral. ¿De qué habla aquí? De la fiscalización, Es ¿o que no? dice que van a fiscalizar, pero ¿qué es lo más importante? No será la En esa reducción. yo igual me equivoqué, pues. Claro, es la reducción de la jornada laboral. Dice sí en un momento que van a hacer una fuerte fiscalización, pero aquí lo más importante es la reducción de la jornada laboral. De eso se está hablando aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Incluso en el texto se podría deducir la jornada laboral de 48 horas semanales ya es historia. O sea, ya no van a ser más 48 horas y después habla de las 45. ¿Ya? Por eso la respuesta correcta era la D, la reducción de la jornada laboral. ¿Ya? Luego tenemos la siguiente oración. Comenzó con un importante y polémico cambio. Lo destacado corresponde a aquí ya algo ya vimos, sería ¿qué era la I? Una conjunción. ¿Ya? La D también sería. El anuncio de la Dirección del Trabajo es el término de las horas extra, las 45 horas laborales, una fuerte fiscalización o anular los días libres. ¿Cuál era el anuncio? ¿Habla de horas extra el texto? No, No, ¿cierto? Nada, entonces ya la descartamos. ¿Habla de las 45 horas laborales? Sí. sí, Sí. ¿Habla de una fuerte fiscalización? Sí, pero no es lo más importante, ¿ya? ¿Y habla de anular los días libres? Tampoco. no. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa B, las 45 horas semanales, ¿ya? Porque ese es el anuncio que va a dar la Dirección del Trabajo, que se redujeron de 48 a 45 horas laborales a la semana, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo la revisión? Sí, ahora se va entendiendo la prueba, al menos yo. Sí, sí. Seguimos con las otras preguntas, ¿ya? Dice,
La jornada laboral de 45 horas semanales comenzó hace 6 años, 7 años, 8 años, 5 años. Bueno, aquí la opción no estaba, ¿ah? Porque aquí esta prueba que se hizo del 2005, nosotros tendríamos que decir hace cuántos años, del 2005 a la fecha, 2024, tendríamos que decir hace 20, no pues, hace 19 años, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Cierto? Hace 19 años, así que la opción ahí no estaba, ¿ya? La relación entre el segundo y el último párrafo es que en el segundo se identifica el tema y en el último se justifica. Aquí también, igual que del cuento de Óscar Castro, de Don Floridor, estamos en presencia de que ustedes tienen que ver cuál es la unión entre cada uno de los párrafos. Dice el segundo y el último. El segundo es, ¿cuál es el segundo párrafo de este texto? ¿Cuál es el segundo párrafo? ¿Quién me dice? ¿Dónde está el segundo párrafo? ¿Cuál es el segundo párrafo? La parte al medio, profe. Exactamente. La Dirección del Trabajo anunció una fuerte fiscalización para prevenir cualquier tipo de abuso. Además, alentó a los trabajadores a ponerse de acuerdo con sus empleadores para definir la mejor vía de adaptación, la que puede ir desde disminuir las horas de trabajo, acumularlas, hasta tener libre un día más. Ese es el párrafo 2, el segundo. Y el tercero es aquella empresa, etcétera. O sea, este texto tiene 3 párrafos, ¿ya? Voy a Entonces, preguntar algo parecido, profe. claro, Porque se me vino la cosa de los versos a la cabeza. claro, claro, De las es líneas, como, la cantidad sí, de líneas, cosas así. Por eso claro, no me cuadraba el párrafo, decía cuál era el párrafo, una línea, no me acordaba. no, es que párrafo no tiene que ver con el género lírico, pero en este caso, claro que puede hacer esa relación usted, muy bien. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, la relación entre el segundo y el último párrafo es que en el segundo, fíjense, yo se lo acabo de leer, se dice que se va a fiscalizar, que se pongan de acuerdo entre los trabajadores y vean cómo pueden hacerlo en realidad, cómo se pueden adaptar, ¿ya? Porque se pueden disminuir las horas de trabajo, acumularlas hasta tener un día libre además. Bien, entonces sería, identifica el tema y en el último se justifica, declara el tema y en el último se ejemplifica, sugiere el tema y en el último se saca una conclusión, o desarrolla el tema y en el último se aclara la excepción. El último era aquella empresa en que se haya pactado jornada superior a 48 horas semanales, ya sea en contratos individuales, en instrumentos colectivos de trabajo o en los reglamentos internos, deberán ajustar su jornada laboral de trabajo a la nueva normativa, perdón. ¿Ya? Ahí habla de que había una excepción, pero ¿cómo lo pueden hacer arreglarlo? Por lo tanto, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Cuál sería la respuesta? Como en la última habla de la excepción, sería la alternativa D. ¿Ya? La última pregunta de este texto, el titular de la noticia. ¿Cuál es el titular de esta noticia? ¿Cuál es el título? Título es lo mismo. La jornada laboral de 48 horas semanales ya historia. Perfecto. Cuando veamos lo que es la noticia, vamos a ver que los titulares siempre en la primera parte y siempre tiene como un tipo de letra más destacada, etcétera. ¿Ya? Entonces dice el titular de la noticia usa la expresión ya es historia, porque la jornada laboral de 48 horas se mantiene en el tiempo, es reciente en el tiempo, se quedó en el pasado, se repite en el futuro. Yo puse que se quedó en el pasado, Muy bien, creo. esa es la respuesta correcta, se quedó en el pasado, ¿ya? Porque se mantiene en el tiempo, no, porque se bajaron de 48 a 45, por lo tanto ya era historia. ¿Es reciente en el tiempo? No. ¿Se repite en el futuro? No. ¿Ya? Bien. Después teníamos ahí un texto que ahora sí
es un poema, ¿ya? Y ahora sí es que dice, mimbre y poesía. Entonces veamos este poema. Es una adaptación también del poeta Efraín Barquero. Dice, mimbrero, sentémonos aquí en la calle y amemos con tus hilos blancos y con mis hilos azules los esenciales artefactos de uso diario. La paz, la mesa, la poesía, la cuna, el canasto para el pan, la voz para el amor. Mimbrero, hermano amigo, qué es bello nuestro oficio. Claro, qué es bello nuestro oficio. Cuando a ti te encargan una cuna y a mí una esperanza. Cuando a ti te piden una mesa, un velador, un canasto. Y a mí un arma que defienda ese amoblado tan simple. Qué es bella la jornada cuando tocamos con el mimbre o las canciones la forma desnuda de la vida. ¿Ya? Se supone que un mimbrero le está hablando a otro. ¿Ya? ¿Cuál es el tema que se desarrolla en el poema? El poeta y su creación artística, el mimbrero y su trabajo manual, diferenciar el trabajo del mimbrero con el del poeta, igualar el trabajo del mimbrero con el del poeta. ¿La profe? El poeta y su creación artística, ¿No? no. No sé, profe. Acá, más que diferenciar el trabajo Aparte, del profe, esto yo lo leí como 2 veces y no lo entendí nunca. Este sí que no se entendía por ni un lado. claro, fíjense, lo vamos a volver a leer porque le habla a un mimbrero, pero vamos a ver, ¿quién le habla al mimbrero? Eso es Dice, lo que ¿quién le habla, po? mire, mimbrero, sentémonos aquí en la calle y amemos con tus hilos blancos y amemos con tus hilos blancos y con mis hilos azules. Los hilos blancos es el mimbre. Los hilos azules podría ser perfectamente los hilos azules de este ¿No es la poeta. poesía? ¿Cómo? ¿No es la poesía? Porque yo lo asocié eso, Puede como ser dice la Mimbre y la poesía, poesía. Entonces sí, pensé la que era la poesía, poesía. sí, Estaba la como la poesía, poesía hablándole al sí, mimbrero. la poesía y que se escribe la poesía con un lápiz azul, los hilos azules, ¿ya? Los esenciales artefactos de uso diario. La paz, la mesa, la poesía, la cuna, el canasto para el pan y la voz para el amor. El canasto para el pan es del mimbrero, pero la voz para el amor es el poeta, ¿sí o no? Claro, la Ya, poesía. la poesía. Mimbrero, hermano mío, qué bello es nuestro oficio. Que alguien aquí podría decir, claro, como yo lo dije hace un rato, que alguien podría creer que son dos mimbreros, ¿no? No, es un mimbrero y un poeta. Claro, son Cuando, oficios fíjense, diferentes, pero los dos con claro, significados bonitos. Por algo lo claro, estaban como expresando, pero yo en ese momento no lo asociaba a nada, profe. Por eso le digo, por más que lo leí, no me cuadro. bueno, pero esto se va desarrollando. Comprensión lectura es solamente hacer comprensión lectora, ¿ya? Entonces dice que bello nuestro oficio, o sea, él se está descubriendo que el oficio del mimbrero y el oficio de ser poeta es muy bello. Cuando a ti te encargan una cuna, al mimbrero, a él le encargan una esperanza, porque él escribe. Cuando a ti te piden una mesa, un velador, un canasto, y a mí un arma que defienda ese amoblado tan simple. Es decir, cuando dice un arma que defiende ese amoblado a través de un poema, ¿ya? Que es bella la jornada cuando tocamos con el mimbrero o las canciones la forma desnuda de la vida. Cuando dice las canciones se refiere a sus creaciones poéticas, ¿ya? ¿Se entendió ahora un poco más este poema? ¿Sí? Algo, Entonces, ya, entonces sería igualar el trabajo del mimbrero con el del poeta, ¿ya? Porque ya, dice que bello es nuestro oficio. ¿M? No es diferenciarlo, sino que es igualarlo, ponerlo en la era la misma. D. Claro, es la D. En el siguiente verso, y a mí un arma que defienda ese amoblado tan simple. Lo destacado, ese que lleva tilde, ahí, en este caso, ¿ya? Pasa a ser
no es sustantivo, no es artículo, no es verbo, por lo tanto es un pronombre. Ya vamos a ver por qué. Porque reemplaza al nombre. Ya vamos a ver. Después, así que era la A. ¿Qué figura literaria está presente en los subrayados? Y amemos con tus hilos blancos y yo con mis hilos azules. ¿Es una personificación? No, la personificación es dar vida humana a algo que no la tiene. La ¿Es hipérbole la metáfora, profe? es una metáfora, muy bien. Es una metáfora, ¿ya? Perfecto. Seguimos. Claro que es una metáfora. Y las siguientes preguntas del mismo poema. ¿En cuál de las siguientes pares ya de palabras se encuentra una palabra derivada de otra? Las palabras derivadas también las vamos a ver hoy día, son aquellas que vienen de otras, que provienen de otras, que derivan de otras. Por ejemplo, yo digo casita, es una palabra derivada porque viene de casa, ¿ya? Digo lámpara, digo lamparita, lamparita es derivada de lámpara. Casa es la palabra, ¿cierto?, original, pero si digo casita es la palabra derivada porque viene de casa. Entonces, las palabras derivadas derivan de otra, ¿ya? Vienen de otra. Entonces, veamos ahí, mimbre, mimbrero. ¿Podrá ser una palabra derivada? Mimbrero viene de mimbre, ¿verdad? Sí, Podría ser. Cesto, pero no es. canasto. No, sí podría ser, dejémosla ahí stand-by. Después tenemos cesto y canasto. No porque tendría que decir cestita, por ejemplo, pero no canasto. Amar, anular, anudar. No, tendría que, perdón, armar, anudar. Esas son sinónimos, pero no es derivada. Tendría que decir armando, ¿ya? Armando no de nombre, sino que armando de armar, de verbo. Oficina, oficio. Por lo tanto, la palabra derivada está en el par de mimbre, mimbrero. Alternativa A. El mimbrero y el poeta son hermanos de oficio, son artesanos de oficio, hacen poemas, hacen cunas. ¿Qué será ahí? Artesanos de oficio. Artesanos de oficio, pero no serán hermanos de oficio. ¿Sería artesanos de oficio? No Porque sé, profe. acá cuando dice que bello mimbrero, hermano mío, qué bello es nuestro oficio. Son hermanos. Hermanos de oficio, por eso le dice, hermano mío, qué bello es nuestro oficio, el mimbrero y yo poeta. ¿Ya? La idea central de la segunda estrofa, ¿cuál es? La segunda, la estrofa, ¿la última o no? La última, mimbrero, hermano amigo, qué bello es nuestro oficio, cuando a ti te encargan una cuna, etcétera, etcétera. Entonces, la idea central de la segunda estrofa es lo bello que es el oficio de cada una, el mimbre se parece a la poesía, el mimbre se usa en la poesía, y lo bello es ser mimbrero. Eh, ¿La A, profe? ¿Mm? ¿O la D? Muy bien, lo bello que es el oficio de cada uno, claro que sí. ¿Mm? Eso es, ¿ya? Muy bien, la A. Seguimos, pero vamos bien. Sí, la idea es que ustedes hagan aquí todas las consultas del caso. Y este ya es la última, el último texto, ¿cierto? Con las últimas preguntas, que habla de Chuquicamata, ¿ya? Estas son las últimas 6 preguntas, me parece. Dice, Chuquicamata, algo de su historia. Ese es el título de esta noticia. Dice, los primeros en descubrir las propiedades del cobre fue el pueblo de los Chucos, en el desierto de Atacama. De ellos proviene el pueblo de los Chucos, de eso estamos hablando ahora. De ellos proviene el nombre Chuquicamata. Fíjense, ¿por qué se llama Chuquicamata? Porque había antes un pueblo que se llamaba Chucos, ¿ya? Y de allí se empezó a hablar de Chuquicamata, ¿ya? A ver.
Sí, están en la misma. Entonces, de allí proviene el nombre Chuquicamata, que significa límite de la tierra de los chucos, ¿ya? El cobre fue explotado excesivamente por todos quienes llegaron a la región. Los españoles Diego de Almagro y Pedro de Valdivia se valían del cobre para recuperar las herraduras de los caballos. Fíjense, durante la época de la colonia, la explotación de cobre se mantuvo como una pequeña industria hasta después del nacimiento de la República. En el año 1879, luego de la Guerra del Pacífico, esta zona, es decir, Chuquicamata, de inmensa riqueza, pasó a manos chilenas. Miles de mineros llegaron en busca de oportunidades y comenzaron las primeras extracciones masivas de cobre. Y a comienzos del siglo XX comenzó la explotación industrial de Chuquicamata, la que más tarde sería conocida como la mina a tajo abierta más grande del planeta y base de la economía nacional hasta nuestros días, que se mantiene, ¿cierto? Entonces, esta es una noticia y veamos qué preguntas hay. Después de qué acontecimiento histórico el desierto de Atacama es chileno, desde la República, ¿dónde está esta respuesta? ¿En qué párrafo al inicio? La guerra del Pacífico, la llegada de Valdivia, la llegada de Diego de Almagro. ¿Después de qué acontecimiento histórico el desierto de Atacama es chileno? La guerra del Pacífico. Correcto, después de la guerra del Pacífico. Y se dice ahí, acuérdense que siempre hay preguntas que son absolutamente explícitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparecen literal, tal cual. Y acá dice, ¿ya? Durante la época de la colonia, la explotación, ya, etc. En el año 1879, luego de la guerra del Pacífico, esta zona de inmensa riqueza pasó a manos chilenas. Y dice, ¿después de qué acontecimiento? Lo está diciendo, después de la Guerra del Pacífico. Ese es el acontecimiento histórico en donde el desierto de Atacama es chileno. ¿Ya? Muy bien, la Guerra del Pacífico. De acuerdo con el texto, Chuquicamata también es conocida como una de las minas de cobre de Chile, una de las minas de cobre de América, la mina a tajo abierto más grande del planeta o la mina a tajo abierto más grande del sur de Chile. No está en el La sur. D, La D. La B, una de las minas de cobre de América. la del tajo abierto, más grande. La C, la mina a tajo abierto más grande del planeta, del mundo. Esa, Es la C, ¿ya? que no La veo, 22, profe, que estoy aquí en el celu. celular, sí. Después la 22. Lo siguiente, comillas, la producción de cobre se desarrolla durante la colonia como pequeña industria, en la República como gran industria y hoy es la base de la economía nacional. Podemos concluir que la producción de cobre tiene 2 etapas, siendo el último el más importante, 3 etapas sin relación con la historia de Chile, 3 etapas relacionadas con la historia de Chile, o 2 etapas siendo el de la República el más importante. Fíjense, la producción de cobre se desarrolla durante la colonia como pequeña industria, en la República como gran industria y hoy es la base de la economía nacional. Entonces, ¿qué tiene la producción de cobre? ¿En 2 etapas o en 3 etapas? ¿Cuál es la primera etapa? La producción de cobre durante la colonia, la segunda etapa en la República y la tercera ahora, ¿cierto? Entonces ya tenemos ahí 3 etapas. 3 etapas. ¿Y cuál será? Entonces tenemos la alternativa B, C o D. 3 etapas sin relación con la historia de Chile, no, porque está No, pues con la diciendo relación, pues con relación con la historia de Chile. relacionadas con la historia de Chile, porque dice, la producción de cobre se desarrolla durante la colonia, durante la República, ¿ya? Y hoy es base de economía nacional, ¿ya? 3 Muy etapas. bien, entonces la respuesta correcta era, La de las 3 etapas, profe, que la pero letra no ¿cuál? la veo. Es que hay relacionadas con la historia de Chile, alternativa C, muy bien. Sí,
Sí, es la C. Y las últimas preguntas, vamos. Dice, los párrafos del texto están relacionados. ¿Cuántos párrafos tenemos aquí en este texto, en esta noticia? ¿Cuántos párrafos tenemos? 3. 3, muy bien. Están relacionados por la información, la descripción y la conclusión, por la introducción, el desarrollo y conclusión, por la información, descripción y ejemplos, introducción, desarrollo y ejemplos. Aquí, la alternativa es la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿ya? Entonces, sería la B. Ya vamos a ver por qué tiene que ver con la estructura de toda narración, que nosotros de alguna manera lo vimos en el cuento, ¿ya? De las siguientes alternativas, ¿cuál es la palabra simple? Las simples son aquellas palabras que no vienen de ninguna otra, así como las derivadas eran de las que venían de otra palabra, ¿ya? Por ejemplo, yo les decía, casita es una palabra derivada porque viene de casa. Mimbrero es una palabra derivada porque viene de mimbre. Por lo tanto, palabra simple sería casa y mimbre, porque no vienen de ninguna otra, ¿ya? Valían, ¿de qué palabra puede venir valían? Es un verbo. Ay. ¿Cuál sería una ¿Del palabra? adverbio? Sería guerra, porque lo otro tiene valían es verbo, continúa es verbo y explotación, ahí es un sustantivo que viene de explotar. Por lo tanto, la palabra simple es guerra, ¿ya? ¿Sí? Después dice, ¿cuál de las siguientes palabras corresponde a un adverbio? Sucesivamente, mantuvo, base o hasta. Les doy un tips. Todas las palabras terminadas en mente son adverbios. ¿Cuál sería un adverbio acá? Sucesivamente. Muy bien, porque mantuvo es verbo, porque base es sustantivo y porque hasta es una preposición. ¿Ya? Muy bien. Esa era la prueba, las 25 preguntas. ¿Ya? Independiente cómo les haya ido, me interesaba verla, revisarla para que vieran en qué se habían equivocado o cómo tenían que leer, cómo tenían que abordar este ensayo, ¿ya? Antes de ver lo de gramática, las partes de la oración, variable, invariable, etcétera, la formación de palabras, pregunto, ¿alguna duda del ensayo? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Mm? Del 5, o sea, del 100% entendí, yo creo que la mitad, porque me fue ahí en la mitad. Claro, Entonces, más, y ahora que usted lo explicó, es más simple, pues, insisto, cuando uno se ve solo sin poder mirar a nadie, claro, entonces igual es complejo. Pero ahora claro, viéndolo de esta forma, uno entiende lo que dice, porque si alguien lo está leyendo y explicando a la vez. claro. Pero Así que, esa es la pero algo idea. se entiende, profe. Ya, esa es la idea, que vayan ustedes de alguna manera entendiendo lo que les querían preguntar y cómo se tenía que responder, ¿sí? Sí, Bien, profe. seguimos. Aquí están, hoy se quedó ahí, las partes variables de la oración, ¿ya? Qué extraño, se me juntó ahí, pero bueno, las partes variables, aquí están, yo ya las había mencionado, pero acá las había mencionado, pero no las había definido. Y acá yo las defino, las 5 partes variables, porque las partes invariables son 4, ¿ya? Las partes variables que damos, que son aquellas que varían, que cambian siempre. Primero el artículo, ¿ya? Y ahí está la definición. ¿Qué es un artículo? Es una palabra que acompaña siempre o que determina un sustantivo. Ahí están los determinados, los indeterminados, los que se conocían antes como los definidos o los indefinidos. Entonces dice, puede ser el, la, los, las, o los indefinidos, indeterminados, un, una, unos, unas. Y fíjense el ejemplo. Los quejosos trajeron unas pancartas, ¿ya? Los, artículo determinado plural, trajeron unas, artículo indeterminado plural también, y femenino, ¿ya? Le podemos dar ahí, asignar el género y el número, singular o plural, ¿ya?
La otra parte variable es el sustantivo. El sustantivo dice ahí que se usa siempre para nombrar a una persona, un lugar, una cosa, una cualidad, etc. Porque aparecen los sustantivos abstractos, amor, paciencia, esperanza, ya nostalgia, ya esos también son sustantivos. Y nosotros conocemos el sustantivo propio, el sustantivo común. Propio lo asignamos a los nombres de personas, de lugares, etc. ¿Ya? Pero también existen los sustantivos comunes, ¿ya? Que son aquellos que nombran lugares, cosas, ideas, ¿ya? Por ejemplo, niño, mesa, profesor, automóvil, lápiz, cuaderno, etc. Y sustantivo abstracto ya decía amor, belleza, fortaleza, etc. Y fíjense acá el ejemplo. El hombre entró en la habitación sin hacer ruido. Entre las frutas de Julia, prefiere estas, las peras y las fresas. Ahí tenemos varios sustantivos. Hombre, habitación, ruido, son todos sustantivos. Frutas, Julia, sustantivo propio. Peras, fresas. ¿Ya? El sustantivo se acompaña del artículo, pero también se puede acompañar del adjetivo, ¿ya? Porque dice ahí, se usa el adjetivo para modificar o limitar un nombre, o sea, un sustantivo. Se dice auto rojo, no sé, lápiz azul, niño alto, bella niña, ¿ya? Feliz hombre feliz, 10 lápices, por decir, ¿ya? Entonces, siempre el adjetivo se encuentra al lado de un sustantivo, siempre. Los mejores promedios son los de los alumnos aplicados. Mejores es un adjetivo, ¿ya? Que acompaña a el sustantivo promedios y después alumnos aplicados, adjetivo. Pero aplicados está diciendo que los alumnos son aplicados. Ese es el sustantivo, alumnos. ¿Se fijan que el adjetivo siempre va pegadito a un sustantivo? ¿Mm? Bien. Luego el pronombre. A diferencia del artículo y de los adjetivos que acompañan al sustantivo, el pronombre lo reemplaza. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? No puede aparecer al lado de un sustantivo un pronombre, porque la función del pronombre es reemplazarlo, se usa en lugar de. Por eso el nombre, pronombre. ¿Ya? Y ahí están los pronombres, en este caso los personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes, ellos, en fin. Ya hay todos esos, quién, me, mí, etc. Ella, pronombre personal ella, dijo que se lo compraría a ustedes. Ahí tenemos 4 pronombres, ¿ya? Ahí aparecen el se, el lo, son pronombres personales átonos, un nombre muy complicado, pero lo que me interesa es que entiendan que un pronombre nunca puede ir al lado de un sustantivo porque lo reemplaza. Si va al lado de un sustantivo, o es un artículo o es un adjetivo, pero nunca un pronombre. ¿Se entiende? Y por último, la parte más variable, la que más cambia, ya se los decía hace un rato, es el verbo, ¿ya? Porque como el verbo expresa acción, estado, ¿ya? Siempre cambia, ¿ya? Dice ahí que contiene información relativa al tiempo, a la persona, y por eso debe estar conjugado. Por ejemplo, estudiamos, nosotros estudiamos, tú has jugado, él soñó, ella trabaja, él va a vivir, ellos descansarán. Y fíjense abajito, él cantó mientras la orquesta tocaba. Son verbos de acción, pero si eso indica acción, estado, movimiento, ¿ya? Pero yo podría decir, en vez de él cantó mientras la orquesta tocaba, yo diría, ellos cantaron mientras la orquesta tocaba, ¿ya? Ahí queda igual el verbo, pero cambió el verbo cantar. Estamos felices de saber qué luces mejor. Estamos, el verbo ser y estar son los verbos más invariables de la oración, ¿ya? Saber, verbo saber en este caso está en infinitivo, que es un verbo en infinitivo cuando termina en ar, ir. Cantar, bailar, correr, reír, esos son verbos en infinitivo, ¿ya? Porque no se ha conjugado,
¿ya? Y saber que luces acá no es que las luces, estas cosas de colores, sino que tiene que ver del verbo lucir, ¿ya? Bueno, ahí aparecen los verbos copulativos, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver hoy día para que no se confundan. Pero ahí tenemos las partes invariables de la oración, ¿ya? Esto, ¿cómo se puede entender, ya? Mejor solo haciendo ejercicios. Y vamos a pasar a las partes invariables, ¿ya? Para luego hacer los ejercicios que les decía para que se pueda entender. Las partes invariables son 4, la preposición, conjunción, interjección y adverbio. Tenemos la preposición. La preposición se va a usar para mostrar la relación entre un nombre y un pronombre, es decir, entre un sustantivo o un pronombre u otra parte de la oración. Y ahí están todas las preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Ya? Y ahí tenemos ejemplos. Lola viajó a Monterrey para el concurso de canto. ¿Ya? Ya ahí tenemos estas frases preposicionales, pero nos vamos a quedar con que la preposición es parte invariable y esas son. ¿Ya? La conjunción sirve para unir palabras, para conectar palabras, cláusulas, qué sé yo. Bueno, y aquí aparece una clasificación de la conjunción, porque un elemento de la misma categoría, por ejemplo, el niño y la niña, el perro y el gato, relacionó personas, después relacionó animalitos, ¿ya? Y luego tenemos, ¿cierto?, las subordinantes, bueno, que son estas que dependen de otra oración principal, ¿ya? Por ejemplo, Mariana se quedó en casa porque quiere estudiar. Esa es una subordinante, ¿ya? Bien. La interjección es una palabra, y faltó la U, una palabra usada para expresar una emoción repentina. O, a, ey, etcétera. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo. El a, ¿eras tú el que estaba tocando la puerta como si viniese a cobrar? ¿Ya? Esa es una interjección invariable porque nunca va a cambiar. Y el adverbio, fíjense, así como el adjetivo estaba pegadito al sustantivo, el adverbio está pegadito al verbo, por eso es su nombre, adverbio, junto al verbo, ¿ya? Palabra que se usa para modificar el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio, ¿ya? Rápidamente, yo les dije que todas las palabras terminadas en mente son adverbios, pero también hay otros que no terminan en mente, como por ejemplo más, adverbio de cantidad, muy, de mucho, demasiado, hoy, ayer, sí, no, sí, no, adverbio de afirmación, de tiempo, hoy, ayer, ¿ya? Repentinamente gritó la verdad, modifica el verbo gritó, claro, porque está pegadito al verbo, ¿ya? La miel es demasiado dulce para mi gusto. Ahí es demasiado, está, ¿cierto?, modificando al adjetivo dulce, ¿ya? Ahí dulce no es sustantivo, ¿ya? Corrió muy rápidamente, modifica el verbo rápidamente. Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Esta era la parte teórica. Y ahora con ejercicios se supone que se va a entender mejor. Fíjense, dice, los tipos de palabras se articulan de manera ordenada para formar oraciones, ¿ya? De acuerdo con la posición que algunas palabras ocupan dentro de la oración, una palabra puede ser un adjetivo o un sustantivo, ¿ya? Depende de la posición que tengan en la oración. Y eso se llama función. La función de la palabra es ser sustantivo, es ser adverbio, es ser adjetivo, etc. ¿Ya? Veamos el ejemplo. La palabra rojo, ¿ya? Pero rojo, depende de donde tú la uses, es la definición que va a tener. Por ejemplo, me encanta ese suéter rojo. Suéter es el sustantivo y rojo es un adjetivo calificativo porque indica una cualidad de que sea rojo. Pero fíjense el otro, el rojo es mi color favorito. Ahí rojo ya no es adjetivo, ¿ya? Sino que es un
sustantivo, ¿ya? Arriba era rojo adjetivo porque está pegado a un verbo. Los adjetivos siempre, como los artículos, están pegaditos al verbo, ¿ya? Fíjense en la palabra rápido, que puede ser un adverbio o rápido puede ser un adjetivo. Veamos los ejemplos. El caballo más rápido como adjetivo, porque dice el caballo más rápido, está al lado de caballo, ganó la carrera. Y el caballo ganó la carrera porque corrió más rápido, ¿ya? Ahí está cumpliendo la misión de ser un adverbio, en este caso de modo. ¿Cómo corrió? Más rápido. Algunos pronombres pueden ser usados como adjetivos, que por supuesto van a modificar al sustantivo. Por ejemplo, si yo digo el pronombre cuál es el tuyo, pero también yo puedo decir cuál libro es el tuyo, y ahí, como está al ladito del sustantivo libro, vamos a ver que es un adjetivo, ¿ya? El pronombre todos, fíjense en la primera oración, todos estaban presentes. Y como adjetivo, todos los interesados estaban presentes. Interesados sustantivo, ¿ya? Bien. Ahora les va a tocar a ustedes. Determina, ay, perdón, ahí está. Esto les va a tocar a ustedes. Dice, determina qué parte de la oración es la palabra que está en cursivas, ¿ya? Entonces, la que está en cursiva es, nosotros, muy poco espacio, siempre plantamos algunas y, ¿se entiende? Porque la oración número 1 dice, aunque nosotros tenemos muy poco espacio, siempre plantamos algunas hortalizas y flores en nuestra parcela del jardín. Ah, me faltaron las de abajo. Entonces, las palabras es nosotros, muy poco espacio, siempre plantamos alguna hortaliza y en nuestra parcela del jardín. Ahí están todas las palabras y ustedes me van a decir, a ver cómo les va, si es sustantivo, adjetivo, ya las partes de la oración, ya sea variables o invariables. Veamos cómo les va. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? No, profe, no ¿No? entiendo lo que tengo que hacer y no entiendo nada de lo que explico. No, ¿para qué le voy a mentir? Pues no lo voy a poder desarrollar porque no entiendo. Ya, lo vamos a ir haciendo, no se preocupe. Cuando las palabras que están en cursivas son estas que están aquí, muy poco espacio, dice nosotros, muy poco espacio, ¿me siguen? Sí, Algunas, hacia abajo. algunas, y nuestra parcela. Todas esas palabras yo les estoy pidiendo que me digan si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un pronombre, qué parte de la oración es, eso les estoy diciendo. Por ejemplo, nosotros es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Sería un pronombre personal. Entonces, al lado de nosotros, yo les voy a pedir que en el cuaderno lo escriban. Nosotros sería pronombre, ¿ya? Muy, dice muy poco espacio. Muy es un adverbio. ¿Sí? ¿Van anotando? Espéreme, profe. Nosotros es un pronombre, que es un pronombre personal. La primera la vamos a hacer y vamos a ver que la segunda sí van a poder hacerla, ¿ya? Ya. Nosotros, pronombre, que es personal. Muy, adverbio. Muy poco espacio. Poco, ahí también viene siendo adverbio. Espacio viene siendo sustantivo. Perdón, poco es un adverbio, ¿ya? Espacio, sustantivo. Siempre, adverbio. Siempre, adverbio. Plantamos viene de plantar, por lo tanto es un verbo.
algunas es un adjetivo y es una conjunción. Nuestra, adjetivo. Parcela, sustantivo. ¿Sí? ¿Alcanzaron a notar? Nuestra venía antes de parcela, ¿cierto? Nuestra viene antes de parcela, que viene siendo un adjetivo. Nuestra. Sí. Y parcela, sustantivo. ¿Sí? Sí, sí lo tengo todo anotado. Perfecto. ¿Se entendió, señora Paulina, lo que tenían que haber hecho ahí? Sola no lo hubiese podido desarrollar. Ya, ya. Pero se entendió lo que había que hacer. ¿Sí? Claro, ahora sí. Profe, una Dígame, consulta dígame. que tengo aquí en apunte los sustantivos, los artículos y todo eso, pero me faltan los artículos. ¿Cuáles eran? El, la, los, las. Aquí está. Ahí están los artículos. Perdón, esas son invariables. Ahí están los artículos. El, la, los, las. Un, una, unos, unas. Ahí están los artículos determinados o indeterminados. Los antiguos cuando uno hablaba de Ya, los muchas artículos, gracias. eso. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, sigamos. Vamos con la segunda oración. Dice, un gabinete radiológico es lo más parecido a la tumba o al infierno que ha de seguir a la tumba. En él, hay en él un silencio precisamente sepulcral y unas tinieblas apenas a intervalos enrojecidas por el fuego de misteriosas lámparas rojas en el piso. ¿Qué le estoy pidiendo yo? Que las palabras en cursiva, radiológico o el, con tilde, precisamente sepulcral, unas apenas enrojecidas por y piso, me digan si es un sustantivo, un adjetivo, un pronombre, un artículo, una interjección, una conjunción, en fin. ¿Ya? ¿Se animan ahora a hacerla? ¿Se animan? Profe, Ya, démosle. Veamos unos minutitos, unos 5 o 6 minutos. Ustedes me colocan radiológico, ¿qué sería? Porque tienen arribita el contexto. Entonces, por ejemplo, ya les voy a ayudar en la primera. Radiológico está al lado de un sustantivo que es gabinete. Y al lado de un sustantivo puede haber un artículo o un adjetivo. Y acá no es artículo porque los artículos son el, la, los, las, un, una, unos. Por lo tanto, será un adjetivo radiológico. ¿Ya? Radiológico, adjetivo. Y sigamos con las otras, a ver cómo les va. ¿Ya? ¿Qué es sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, artículo, etcétera? ¿Ya? Eso tienen que hacer.
¿Cómo vamos? ¿Vamos? ¿Podemos revisar ya? ¿Qué me dicen? Profe, yo tengo una duda. Dígame. La, la, la O, Oh, tengo una es duda. una conjunción. Ah, ya, porque acá mi hija me decía que disyuntiva, algo así. Me dijo Sí, que es una también conjunción funcionaba. disyuntiva, tal cual. Es Ah, disyuntiva entonces tenía porque razón. se llama disyuntiva porque elijo La esto o lo vocal. otro. ¿Sí? Muy bien. Ya, Claro, pero es una vocal, pero acá es una conjunción disyuntiva porque a mí me ponen esto, elijo el lápiz o elijo, no sé, pues, la taza. claro, es como una Esto opción. o lo otro. O, Es una opción. Por eso es ah, disyuntiva, claro que sí. ya, muchas gracias, Muy profe, bien. por responderme. Entonces, ¿podemos revisar o no? ¿Qué me dicen? Yo al menos tengo algunas, todavía no las termino todas. Ya. Les voy a dar 2 minutitos, 3 minutitos más, ¿ya? Anímense nomás, y no importa si se equivocan, lo importante es que se animen a ir reconociendo las partes de la oración. Eso es. Sin miedo. ¿Les parece si revisamos? ¿Sí? Ya, profe, Ya. yo tampoco las tengo todas. No importa, pero vamos a irla. Dice, un gabinete radiológico. Radiológico acompaña, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Lo hicimos, era un adjetivo porque acompaña gabinete que es sustantivo. Entonces era adjetivo. Después dice, es lo más parecido a la tumba o al infierno que ha de seguir a la tumba. En él, ese él lleva tilde, ese él, entonces él pasa a ser ahí, Un no es una, pronombre.
un pronombre personal. Muy bien, pronombre, él con tilde. Si no llevara tilde es un artículo, ¿ya? Así que él con tilde es un pronombre. Muy bien. En él un silencio. Ah, me faltó el O. Bueno, claro, tumba o el infierno. Se fijan como veíamos, está una disyuntiva, puede ser tumba o infierno, ¿ya? Y la O es una conjunción. Me faltó la O. Conjunción. Radiológico, adjetivo. O conjunción. El pronombre, ¿ya? Después tenemos, en él hay un silencio precisamente, termina en mente, ahí no hay que pensarlo mucho, ¿qué Ahí hay es? un adverbio, Un adverbio, muy bien. Sepulcral, un silencio precisamente sepulcral. Sepulcral es un adjetivo, adjetivo, muy bien. Unas, esa no la tengo, profe. unas Artículo. es un artículo porque acompaña a tinieblas que es sustantivo. Y acuérdense que los artículos y los adjetivos están pegaditos al verbo. Y unas es un artículo, muy bien. Apenas, Un adverbio, adverbio, muy bien. A intervalos enrojecidas. tampoco la tengo. ¿Qué será ahí? ¿Qué contestó? Está acompañando a intervalos, que aquí es un sustantivo. Enrojecidas. Un Ya, pues chiquilla. Un adjetivo, está diciendo una cualidad de los intervalos enrojecidas. Es un adjetivo enrojecidas. También depende las palabras en el contexto, en el lugar que se ubiquen. Esa es la función. Entonces, adjetivo enrojecidas. Por, antes, bajo, con, contra, Una para, preposición. preposición, muy bien. Y de una misteriosa lámpara rojas en el piso. No, Piso. tampoco la tengo. ¿Pero qué será en el piso que el suelo? Un Sí, simple es un sustantivo. sustantivo, exactamente, ¿ya? Mm, Un simple sustantivo, ¿ya? Ahora, yo sé que esto, claro, puede parecer como muy difícil, pero ustedes tienen que reconocer partes de la oración, pero vamos a seguir la próxima semana con esto, ¿ya? Y con Ya, ejercicio, profe. con ejercicio, ¿ya? ¿Les parece? Sí, profe. Así que bueno, estuvo, no sé, ¿qué les pareció la retroalimentación y ahora la clase de las partes de la oración? ¿Ya? Estuvo Lo, buena la clase, profe. lo vamos a dejar hasta acá. Yo voy a pasar la lista ahora, pero antes vamos a terminar la grabación. ¿Sí?